Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestro análisis de Folia cremonensis rubra. Tenemos aquí un documento bastante perturbador, la verdad. Es un fragmento rescatado de un tomo que llaman Maldito, el Corpus Reliquiarum Virium Sacrum et Execratorum. O sea, un compendio de reliquias sagradas y profanas. Y lo encontraron, esto es lo raro, en un archivo antiguo de lutería, del arte de hacer violines, ¿no? Allá en Cremona, entre papeles de la época de Stradivarius, fíjate, fechado en la primavera de 1920. La sensación al leerlo, bueno, te hiela la sangre. Totalmente. Es una transcripción parcial, además, de un manuscrito más viejo, en latín y toscano antiguo. Y los detalles de cómo se hizo, son macabros. Pluma de ganso, sí, pero la tinta de hollín y sangre humana. Sangre humana. Sí, y estaba, dice, adherido, o sea, pegado a la caja negra donde supuestamente estaba el violino roso. Y al propio documento, su materialidad es como una advertencia, ¿no? Y para colmo, esa nota al margen que pone la piel de gallina. Las palabras aquí reunidas contienen un estremecimiento que nuestra sangre aún no puede olvidar. Es como un eco del pasado que sigue ahí. Así que bueno, entremos en materia. ¿Qué es lo que describe exactamente esta folia? ¿Qué dice del violín? Pues lo identifica como il violino rosso, pero también le da otros nombres. Violín de sangre, violín carmesí, escarlata y unos más siniestros. Violín de la pena eterna o sepulcrum musicalis, o sea, tumba musical. Tumba musical. Y lo describe en un estado de conservación impecable, casi desafiando al tiempo. Pero, aquí viene lo inquietante, añade que oculta una putrefacción latente. Es una contradicción aterradora. Una conservación que no es natural y su construcción da detalles de cómo está hecho. Sí, los da. Y ahí está, yo creo, la clave del horror. El cuerpo del violín, dice el texto, está hecho de huesos humanos femeninos. ¿Huesos? Sí, huesos humanos, tratados y ensamblados siguiendo la proporción áurea. Esa secuencia matemática, ¿sabes? Que busca la armonía visual que usaban los grandes luthiers de Cremona. Usando la proporción áurea. Es profanar el arte luthier. Cuesta trabajo asimilarlo. ¿Y el arco? El arco también es así. Mantiene esa naturaleza. Justo así. Describe una vara de hueso pulido, parecida a la del cuerpo. Cabello rojo, sí, trenzado con crines negras y fijadas con cera ritual. Afirma el texto que al tensar el arco se siente un pulso cadavérico. Un pulso como si estuviera vivo. Un pulso, como si algo muerto dentro de él, pues todavía latiera. Es escalofriante. Un pulso. Es inconcebible. Pero visualmente lo más impactante debe ser el barniz que menciona. Dice que cubre toda, ¿no? El cuerpo y el arco. Sí, exacto. Y su composición es, igualmente aberrante. Una mezcla de sangre humana, de origen desconocido, dice la nota. Aceite de linaza y cinabrio. ¿Cinabrio? Sí. Y el color carmesí que resulta no es fijo. Lo describe como fluctuante. Como si estuviera, y cito, siempre húmedo, siempre fresco, siempre hambriento. ¿Hambriento? Esa última palabra, hambriento, sugiere una avidez oscura, ¿no crees? ¿Hay algo más sobre ese barniz? ¿Alguna otra nota? Sí, hay una última nota marginal, tan escalofriante como las demás. El barniz escarlata del violín de sangre aún susurra la historia de su ama, la doncella cremonesa llamada Helena, sellada en su fulgor carmesí. ¿Sellada en el barniz? Exacto, el barniz no solo cubre, sino que contiene, conserva, susurra. Es como si el instrumento fuera un relicario viviente, o semiviviente, no sé. Un relicario, sí. Eso es. Los elementos que describe esta folia van más allá de un simple objeto maldito. Pintan un cuadro de un artefacto donde el arte, el más sublime, se fusiona con lo orgánico de la forma más terrible. Los materiales, esas notas al margen, todo apunta a que no es solo un instrumento musical, sino
un recipiente. Exacto, un recipiente imbuido de algo, oscuro, donde la línea entre el objeto y el ser pues se difumina por completo. La artesanía más fina convertida en un ritual necrótico. La descripción es tan gráfica que casi puedes sentirlo. Si ese barniz de verdad susurra la historia de Elena, si ella está sellada ahí dentro, ¿qué clase de música, qué lamentos inenarrables podría liberar este instrumento si alguien intentara otra vez arrancarle sonidos a sus entrañas? Y fíjate que las fuentes sugieren que la historia va más allá de un simple instrumento. Mencionan leyendas, sociedades secretas y un poder, dicen. Un poder perturbador que exigió ser controlado con mucho recelo. A ver, empecemos por el principio, ¿no? El origen. Se habla de un luthier anónimo allá en Cremona, del barrio de San Pietro, a finales del siglo XV. Hay una nota que me llamó mucho la atención. Dice, su espíritu se dispersó cuando el de Elena dejó de cantar. Muy poético, ¿no? Sí, y justo ahí es donde la cosa se pone, muy interesante. Porque este artesano, este anónimo, dejó una especie de firma musical oculta. Es una secuencia. Mi, la, mi, re, mi. La llamó del ánima y estaba cifrada en notación neumática barroca. Es una forma antigua de escribir música, anterior a las notas redondas de hoy. Parece que se inspiró en la cifra INRI y creía que esta secuencia, que solo se oye en ciertas resonancias muy específicas, que liberaba el alma del violín. El alma del violín, o sea, su poder total. Exacto, su poder total. La idea era que solo ciertas vibraciones podían como desbloquear su esencia. Fascinante, ¿verdad? Totalmente. Pero leerla implica tocarla, porque hay una nota al margen en los documentos que da escalofríos. Dice, si alguien osa leer la firma, que sus dedos sangren en eco. Híjole, eso suena bastante siniestro. Sí, bastante. Y además se menciona un registro perdido de Cremona, de finales de 1700, que habla de transferir el objeto de sonido infernal, así le llaman. Transferirlo a una cofradía, pero bajo voto de silencio. Esa advertencia y ese registro marcan, según una notita del copista, el inicio del control ya formal, por redes de sociedades esotéricas, ¿no? Al parecer, esto fue una reacción a incidentes graves que pasaron a finales del siglo XVII. Incidentes que demostraron que el poder del violín crecía y se volvía peligroso. Y se dice que estas sociedades vigilaron su existencia desde entonces, extendiendo su red por toda Europa, para mantenerlo quieto, digamos. Claro, tanto secreto sugiere que no era un violín cualquiera. Una imagen, sí, impactante. Bastante. Y está ligada a una leyenda un poco sombría, fíjate. Se murmura que la perfección casi sobrenatural de luthiers como Amati y Stradivarius quizá no fue solo genialidad. Sugieren que tal vez descifraron secretos del tono perfecto bajo la influencia, así como velada, de Il Violino Rosso. ¿Cómo? ¿Influencia directa? No directa. Quizá guiados por ecos de manuscritos perdidos del luthier original. O por el propio sonido del violín, filtrándose, ¿sabes?, a través del tiempo y del secretismo. Qué inquietante pensar eso, que la cumbre de la lutería clásica pudiera tener esa conexión oscura. Y eso nos lleva a la tradición esotérica ligada a la cifra INRI, que mencionaste antes. El luthier anónimo parece que andaba en eso. Así es. Las fuentes apuntan a precursores. En las cortes renacentistas italianas por ahí de mediados del siglo XV, eran círculos que exploraban la cábala, el hermetismo, buscando aplicar esas ideas a la música. De hecho, se habla de manuscritos que se dispersaron después de acusaciones de la Inquisición por cantos cabalísticos. O sea, ya desde antes había problemas. Exacto. Y nuestro luthier anónimo, a finales del XV, habría retomado esto usando la cifra INRI, pero reinterpretada alquímicamente, como Igne Natura Renovatur Integra, que significa, por el fuego la naturaleza se renueva íntegramente. Por el fuego. Sigue sonando peligroso todo esto. Así, fragmentada, llena de huecos, hay rastros en Viena en el siglo XVIII de unos archivos carmesís que hoy están perdidos. Se menciona un custodio de esta tradición que huyó a Bohemia en el siglo XVI y otro custodio, más contemporáneo,
que desapareció hace poco. Desapareció. Así nomás. Así nomás. Y para añadirle más misterio, hay otra nota marginal que dice: la sangre sellará el pacto hasta el fin de los tiempos. Ok, a ver, recapitulemos rápido. Tenemos un violín hecho de materiales macabros, con una firma musical que supuestamente desata su poder, pero trae una maldición, custodiado por siglos en secreto por sociedades esotéricas, que quizá influyó de forma oscura en los grandes maestros luthiers, y todo ligado a una tradición mística perseguida que podría seguir activa, con custodios desaparecidos y pactos de sangre. Es mucho. Es muchísimo. Si esa firma, la del ánima, de verdad puede despertar el poder latente del violín, y considerando las advertencias, los dedos sangrantes, los pactos de sangre, ¿qué clase de potencial destructivo o quizá transformador yace ahí dormido, esperando que alguien, tal vez hoy, toque la secuencia correcta? Uf. Entonces, si juntamos las piezas de estos fragmentos, tenemos a Elena di Cremona. Nos vamos a centrar en su historia. La idea es, intentar descifrar quién fue esta figura tan enigmática a través de estas como pinceladas literarias, ¿no? Ya al inicio te atrapa. Era más un suspiro efímero que una presencia. Sí, un comienzo potente. Y nos sitúa rápido, Finales del siglo XV, un verano, y el ambiente, una catedral gótica. Imagínate la luz del atardecer entrando por los vitrales. Tiñéndolos de escarlata, dice. Vaya, sí que crea una atmósfera muy, muy particular, muy evocadora. Exacto. Y bueno, la descripción de Elena es casi, como sobrenatural. Hablan de piel de alabastro, cabello rojo oscuro. Lo compara con hebras del ocaso. Ajá. ¿Y los ojos? Esos ojos verde antiguo con vetas doradas. El texto dice, literal, que interrogaban el alma. ¿Qué te sugiere a ti esa descripción tan intensa de la mirada? Híjole, pues sugiere una profundidad que va más allá de solo ver, ¿no? Como si pudiera mirar directo al interior de las personas. Casi, una cualidad incómoda, chance hasta intimidante para quien la mirara. Sí, como un desafío. Exacto, no es solo en belleza física, es algo más penetrante. Justo. Y sigue, dice que su voz parecía venir del aire, o sea, no de una garganta. Sus manos, chiquitas, temblorosas, como si sostuvieran música invisible. ¡Qué imagen! Sí, muy poético. Y hasta su canto tenía efectos, extraordinarios, que silenciaba a las aves, que avergonzaba a las flores. Es como una acumulación de detalles que la ponen, fuera de este mundo. Totalmente. La frase esa de se deslizaba como sombra entre vitrales y arpegios es fuertísima. Sí lo es. Y fíjate que eso me parece fascinante, cómo el texto va construyendo esa dualidad. Elena parece existir como en dos planos, ¿no? Ajá. Uno tangible, donde reía, sentía, y otro como etéreo, donde oía cosas impalpables. La metáfora central, esa de ser un fragmento de una melodía que Dios olvidó, es clave. Sí, suena muy definitorio. Claro, no es solo adorno poético. La está colocando deliberadamente más allá de lo humano común, como en una esfera mística, diría yo. Y en ese contexto entonces aparece él. Su relación se describe, tejida con música. Ella canta con esa voz de suspiro que mencionan. Uh-huh. Y él le responde con el violín, creando arpegios. Ya sabes, esas notas de acordes que suenan una tras otra, muy expresivas. Podían ser suaves o intensos, como si hablaran, como un diálogo, sí. Pero un diálogo que por lo visto iba más allá de las notas musicales. Tenían sus propios rituales, ¿no? Cosas que los conectaban muy íntimamente. Sí, el texto menciona eso. Imagínate la escena. Sí. Y esos regalos. Él le tallaba jazmines en madera. Y ella le bordaba partituras en seda fina. Son detallitos que hablan de una compenetración profunda. Y el texto mismo refuerza esa conexión de una manera, casi abrumadora. Usa imágenes muy, muy potentes. Eso de latían como una sola alma. O dos cuerdas afinadas al mismo secreto. Vaya. Exacto. Y fíjate en esta. Escritas en la misma nota antes de que el mundo tuviera música. Usa estas imágenes cósmicas, creo yo, no solo para mostrar un amor muy grande. Quizá para subrayar lo extraordinario y por lo tanto
lo frágil que puede ser algo tan perfecto en un mundo imperfecto. Como que prepara sutilmente el terreno para lo que viene después. Tienes toda la razón, porque la historia, da un giro trágico y abrupto además. Elena enferma de un mal que el texto nada más llama inexplicable. No dan detalles, solo la consecuencia. Que es devastadora. Y la reacción de él es total, absoluta. La idea de vivir sin ella es literalmente inconcebible para él. El texto es muy crudo ahí. Sí, dice que cuando el canto de Elena se apagó, el mundo perdió su color. Y él perdió la razón. Uf, es un final desolador para esa conexión que parecía tan ideal, tan perfecta. Te deja frío. Pero, ojo, que no termina exactamente ahí. Hay un último detallito que le añade una capa de misterio. Mencionan una nota al margen en el texto original. Ajá, que está parcialmente borrada como ilegible, pero que aparentemente dice algo así como: docenas de anotaciones fracturadas sugieren que sus ojos nunca iluminaron la verdad tras el instrumento. La verdad tras el instrumento. Híjole, ¿se referirá al violín de él? ¿O será una metáfora sobre, no sé, su manera de ver la realidad, a Elena, su música? Esa es la gran pregunta que deja abierta el fragmento, ¿no? ¿Qué verdad esencial fue la que se le escapó a él? ¿Había algo en la naturaleza de Elena o en su conexión o en el arte que compartían que él, a pesar de toda su devoción, nunca llegó a entender bien? Claro. Es una duda que resuena mucho después de la tragedia. Entonces, resumiendo un poco, estos fragmentos nos pintan a Elena di Cremona como un ser, luminoso, casi etéreo, definido por la música y un amor idealizado hasta lo cósmico, pero cuya historia al final está marcada por la tragedia y este velo de misterio sobre una verdad no dicha. Exactamente. Y quizá una reflexión interesante para quien nos escucha podría ser esta. Si consideramos esta descripción casi divina de su unión y luego esa nota tan críptica sobre la verdad tras el instrumento, ¿qué realidades no dichas, qué percepciones quizá erróneas podrían esconderse debajo de una narrativa de amor y música tan sublime? Buena pregunta. Es como una espinita que se queda ahí, un enigma que te dice, ojo, que aquí había más de lo que parece. Sí, te deja pensando. ¿Será que una conexión así, tan intensa, artística, amorosa, puede hacer que la separación sea literalmente insoportable? ¿Al punto de romperle la razón a quien sobrevive? Y sobre todo, ¿qué secretos podría guardar un objeto, como ese violín, ligado a una historia así, cargada de tanta belleza y tanto dolor?